Muchísimas gracias a todos por su asistencia a este webinar. A todos bienvenidos. El programa de calidad para la cadena de químicos en conjunto con responsabilidad integral, pues les damos la bienvenida a este programa. Simplemente recordarles que la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial es la agencia especializada de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en los temas de reducción de pobreza, globalización y sostenibilidad, amparado bajo dos importantes objetivos, el objetivo 9 de sostenibilidad y el 12, y son 4 sus ejes estratégicos. Entre ellos está crear prosperidad compartida, el fomento de la competitividad económica, salvaguardar los temas de medio ambiente y fortalecer el conocimiento y las instituciones. Hablando propiamente del programa global de calidad, recordarles que es un programa que está liderado a gran escala por dos actores a nivel internacional, que es la ONUDI, la Secretaría Económica de Suiza. A nivel nacional tenemos unas contrapartes muy importantes, como son el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productivo. El programa se enfoca en promover y diseñar estrategias para potencializar el desarrollo comercial en países priorizados, sobre todo en cadenas de valor que son estratégicas para estas economías emergentes. En Colombia la química, en 3 frentes: fortalecimiento de los actores que componen esa cadena de valor, el mejoramiento de la infraestructura de calidad y la promoción de temas de cultura de calidad. El programa en Colombia se llama GQSP Colombia, Programa de Calidad para la Cadena de Químicos. El programa acá en el país está enfocado a fomentar la integración de Colombia en los sistemas de comercio regional y multilateral por medio del fortalecimiento del subsistema nacional de calidad en la cadena de químicos y el aumento y mejora de las capacidades de las MIPIMES para producir productos cumpliendo estándares internacionales que les permita engranar en esa economía internacional. Es un programa que inició el año pasado, tuvimos un año diagnóstico que fue el 2019, va de 2019 a 2022, cuenta con un rubro de 2,4 millones de euros, adicional a nuestras contrapartes, las que les comentamos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia Productiva, la Secretaría Económica de Suiza. Contamos con el apoyo de los actores del SICAL, Acoplástico, ANDI, y en estos procesos de formación por la contingencia activamente de responsabilidad integral. La cadena de valor de la industria química, recordarles que está compuesta por 5 sectores: química básica, agroquímicos, plásticos, pinturas, cosméticos y aseo y farmacéuticos. Es una cadena compleja y estratégica para el país por sus características, donde presenta un gran crecimiento en términos de producción y valor agregado. El país cuenta con capacidades para diferenciarse en el mercado internacional con la cadena y permite obtener productos e insumos sofisticados con mucho valor agregado. Es por eso que es una cadena que es interesante para el país, para el desarrollo de su economía, y en donde presentan retos importantes como son las recomendaciones establecidas a nivel de OCDE, en donde ya Colombia pues hace parte de la adopción del sistema globalmente armonizado, que fue uno de sus compromisos, el Registro Nacional de Sustancias Químicas, el inminente aumento en la demanda de servicios de laboratorio. Todos son recomendaciones y metas que el país hoy tiene en este frente para poder actualizarse y participar activamente de esas cadenas internacionales, así como la adopción de prácticas sostenibles y de producción limpia, porque pues es un sector que ha sido estigmatizado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como les comentaba, fortaleciendo los actores de la cadena de químicos. Ustedes conocen que nuestros programas de formación especializada se enfocan en requisitos y normas de calidad y sostenibilidad. Estamos desarrollando en conjunto con nuestros aliados guías, estudios y documentos y herramientas que le permitan a la industria pues, afrontar el cumplimiento de esas normas internacionales de calidad y sostenibilidad. Contamos con programas de apoyo técnico que se diseñan a la medida de esas brechas que se identifican en las cadenas productivas, como lo son el sistema globalmente armonizado, criterios de sostenibilidad y química verde, y se va a fomentar el encadenamiento productivo de cada uno de los actores y eslabones. La idea es apoyar a más de 470 MIPIMES en el desarrollo de este programa.
El mejoramiento de la infraestructura de la calidad, tenemos unas líneas de eje que van a permitir fortalecer esa capacidad que tienen nuestras instituciones públicas para hacer ese marco en el desarrollo de la calidad. Dentro de estos ejes contamos con el fortalecimiento del Instituto Nacional de Metrología para mejorar la provisión de materiales de referencia. Está el fortalecimiento de las competencias técnicas de 3 entidades públicas responsables de la vigilancia y control en la cadena de químicos, el desarrollo de un sistema de información que le permita a la industria poder identificar dónde está la oferta de servicios y capacidades a nivel de organismos evaluadores de la conformidad en los temas relacionados a la química y fortalecer la normalización técnica asociada a la cadena. Pues ahí estamos participando en los comités de normalización en área química, proponiendo esos temas que se identificaron en el diagnóstico como críticos para la cadena. Pues adicionalmente tenemos un frente asociado a laboratorios de ensayo y organismos evaluadores de la conformidad con 2 grandes ejes, uno asociado a los temas de formación especializada y otro a programas de apoyo técnico en la implementación de buenas prácticas de laboratorio de acuerdo a los requisitos OCDE y 17025 versión vigente. La idea es poder apoyar a más de 126 laboratorios en el desarrollo de sus actividades. Adicionalmente, contamos con nuestro eje asociado a promoción de cultura, fomentando el diálogo y sirviendo de puente entre los actores públicos y privados a través de un mayor conocimiento de los beneficios de la calidad en el desarrollo productivo en el país y la protección de la salud del consumidor. Para ello tenemos eh, los siguientes frentes de trabajo. Uno es facilitar las instancias de diálogo entre actores públicos y privados. Estamos en el diagnóstico y hoja de ruta para el mejoramiento de los programas de formación en las áreas de la industria química, apoyando al Ministerio de Trabajo en la identificación de brechas de capital humano, que esto se convierta en un entregable que pueda ser utilizado para la actualización del catálogo de cualificaciones con el Ministerio de Educación, en recomendaciones en política pública y de gobernanza, en el mejoramiento de la regulación aplicable a la cadena de químicos, pues utilizando herramientas como el análisis de impacto normativo y en el desarrollo de un programa de formación técnica que le permita también a la industria pues conocer, dejar digamos que algunas capacitaciones instaladas en programas de formación técnica en temas de química que sean de interés para la industria. Ahí hay unos proyectos que se están abordando con el SENA, como es la construcción, el diseño de un curso virtual que complemente las actividades que se realizan en el sistema globalmente armonizado enfocado a la industria. Para el logro de esto tenemos unas estrategias de apoyo que son importantes como evaluar. Hablando del COVID, contarles que hemos venido trabajando en conjunto pues para atender esta actividad, este tema nuevo que ha venido surgiendo en el país y en el mundo. Dentro de los temas que hemos venido desarrollando está la adopción de las mejores prácticas para la productividad en la industria química. Hemos venido formulando y diseñando con aliados como la responsabilidad integral, capacitaciones virtuales que permitan a las personas conocer acerca de medidas que pueden tener en cuenta para la atención de este tipo de eventos, contar con algunas herramientas que le permitan fortalecer sus esquemas de bioseguridad en temas de higiene y desinfección. También estamos desarrollando en conjunto con nuestros aliados estratégicos una guía de recomendaciones de limpieza, higiene y desinfección enfocado a la protección de los empleados y la mitigación de estos potenciales vectores que pueden estar presentes al interior de las plantas productivas. También participamos en especificaciones normativas e hicimos un plan contingente junto con el INCONTEC para realizar la traducción y opción rápida de 24 normas internacionales que son útiles, por ejemplo, eh, de, en el desafío de esos agentes de limpieza y desinfección, en el diseño de algunos artículos que se requieren utilizar como son tapabocas para, pues, como mitigación en este tipo de emergencia. Estas normas ya están disponibles en la página y link del INCONTEC, y son de consulta gratuita. Ayudamos a encadenar la oferta y demanda de productos críticos. Hemos servido de puente para muchos de ustedes, a muchos actores de la industria,
con programas como los liderados a nivel nacional por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el programa Colombia Productiva, como es Compra lo Nuestro. También hemos buscado pues facilitar el diálogo pues para identificar aquellos industrias que tengan capacidad de producir y comercializar artículos que se requieren hoy para la atención de la emergencia como batas, gorros, polainas, alcohol, guantes. Más información sobre cuáles son esos actores que ya se tienen mapeados, pues lo pueden encontrar directamente en el link asociado. Todos nuestros programas de asistencia técnica y de formación siguen estando, se están dando, digamos que lo que ha cambiado es el esquema de desarrollo y de intervención. No hemos parado, al igual que le ha ocurrido a responsabilidad integral en sus actividades. Nosotros continuamos con nuestros procesos de formación virtual. Justo ayer hicimos nuestro webinar asociado a requisitos regulatorios. Seguimos con nuestros programas de asistencia técnica para la implementación del sistema globalmente armonizado en las empresas que son beneficiarias hoy del programa. Seguimos con nuestros programas de asistencia técnica para la implementación de buenas prácticas de laboratorio de acuerdo en la OCDE en aquellas entidades de apoyo que han sido seleccionadas. Programas de asistencia técnica en la implementación de la ISO 17025 y continúan nuestros programas de asistencia técnica a entidades públicas, todo a través de herramientas virtuales y consultorías que estamos realizando, haciendo uso de esas plataformas a la industria. Es importante en esta estrategia de quédate en casa recordarles que pues se ha hecho una gran labor en conjunto pues para brindarles este tipo de espacios. Dentro de los que ya han ocurrido pues estuvo el tema de interpretación de la norma ISO 17025. Como les comentábamos, viene un ciclo de webinars asociados a regulación y compromisos internacionales de la industria química colombiana. El de ayer fue de regulación y gestión integral de sustancias químicas. El próximo que tendremos es de marco regulatorio colombiano sobre sustancias químicas de uso industrial. Y este ciclo va hasta el 30 de junio. También tuvimos recientemente un webinar asociado a temas de requisitos en la implementación del informe 37 y 45 de la Organización Mundial de la Salud, con enfoque obviamente al sector farmacéutico. Y tenemos como próximos webinars el de control y manejo de residuos peligrosos. Adicional a esa semana de mayo esperamos poder contar ya con la guía, ese esfuerzo en conjunto realizado por varios de nuestros actores y nosotros, a presentárselas a ustedes como último entregable. Cómo vincularse al programa. La invitación es que nos acompañen haciendo link a nuestra página gqspcolombia.org, en donde en la pestaña asociada que hacemos pueden encontrar las convocatorias que están abiertas. También pueden revisar cuál es la agenda académica que tenemos establecida en el programa y el material lúdico que se entrega de estas capacitaciones queda siempre disponible, así como de las guías que han surgido dentro del programa. Recordarles que dentro de las guías que ya tienen a su disposición está la guía de elaboración de ficha de datos de seguridad. Y es importante pues contar siempre con su asistencia a nuestros eventos, conocer cuál es ese feedback frente a ellos. Ana María, muchísimas gracias por habernos abierto este espacio para poderles presentar como siempre en nuestro programa. Esta es la información de contacto de las personas que hacen parte del programa. Juan Pablo Díaz como gerente del programa y Helen Mir como coordinadora, y nos ponemos siempre a disposición a lo que se requiera. Muchísimas gracias, Ana, por el espacio y te cedo nuevamente la palabra. Gracias, Mario. Entonces vamos a entrar en nanomateria, por así decirlo. Entonces, pues ahora nosotros, RI, como lo hemos dicho, estamos concentrados en los temas técnicos de la industria química y como Mario lo decía, hay un importante motor ahora, mucho más ahora que ya somos
desde hace un día. Somos ya país miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OECD, entonces va a impulsar y es un gran catalizador para mover temas de gestión en sustancias químicas en el país. Y responsabilidad integral es precisamente eso, trabaja en pro de la sostenibilidad de la industria química en Colombia y tiene 3 entes coordinadores que son gremios, ANDI, Acoplásticos y el Consejo Colombiano de Seguridad. Realmente, ¿cómo apoyamos la Academia de Químicos? Pues nosotros promovemos temas técnicos enfocados en seguridad, salud y ambiente, uso eficiente de recursos y minimización de residuos, avanzar en cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible orientados precisamente a la gestión adecuada de sustancias y productos químicos, gestión integral de las sustancias y productos químicos, aunque ahorita uno debería hablar porque la definición de productos químicos condensa sustancia, entonces con solo decir gestión integral de productos químicos cobijaría las sustancias, el análisis y soporte en temas de generación de datos para evaluación de sustancias químicas, como lo que decía, por ejemplo, ahora Mario, de las buenas prácticas de laboratorio, precisamente para datos de registro de sustancias, soporte en la gestión segura de sustancias y productos químicos a través de toda la cadena de suministro, y obviamente la gestión de materiales sostenibles, buenas prácticas, circularidad de moléculas, porque pues sabemos que ahora el ítem en el mundo es sobre la economía circular y desde la industria química, cómo podemos hacer un reciclaje químico circular o hacer esa circulación de las moléculas precisamente. Trabajamos en 3 fuentes o 3 líneas de trabajo que están enfocadas en seguridad de procesos, gestión de la seguridad en la cadena de suministro y gestión del riesgo asociado al uso de las sustancias químicas en todas las etapas del ciclo de vida. Y ahora, como lo veremos más adelante, ahí entra o ingresa este mundo de los nanomateriales manufacturados. Entonces, pues llegó el COVID al mundo. Entonces, como lo decía Mario, pues desde la gestión de la industria química y de las sustancias y productos, ¿cómo podemos hacer parte en ese cubrimiento técnico? Pues generamos unas pautas de prevención de contagio con COVID-19 durante el transporte de carga. Estamos trabajando precisamente con Fernando Pastrana, que va a hacer la introducción ahora sobre lo que es nano y nanotecnología, en el protocolo de uso de tapabocas en la industria química, que es muy importante, digamos, conocer ese enfoque para la continuidad de los negocios. Y también estamos pues trabajando con ONUDI, precisamente con el programa que Mario mencionaba, sobre esta guía para limpieza y desinfección en áreas de la industria, esos protocolos. Y pues nos hemos enfocado también en capacitaciones técnicas que hemos abierto a todos los diferentes actores, no solamente afiliados o digamos, las empresas que hacen parte de nosotros, sobre, digamos, en esta contingencia del COVID-19, cómo se ve afectada la gestión de sustancias químicas desde diferentes frentes. Entonces, por eso que el día de hoy, pues nos vamos a enfocar en nano y COVID-19, en algo que hemos llamado, pues, con Johan, con Nilson, con Fernando, y con Javier, como aplicaciones nano en los procesos de desinfección de su industria y cuáles son esas soluciones desde Colombia para el tratamiento del COVID-19. También vamos a tener el día de hoy, pero vamos a hacer como una especie de piloto para los conductores de carga que también hacen parte de esa cadena de suministro en la gestión de sustancias y productos químicos. Nos vamos a enfocar en ellos, en todo lo que deben saber sobre el coronavirus y cómo deben limpiar y desinfectar las cabinas de su vehículo. Pues vamos a tener un evento en vivo hoy en la tarde. Y los invitamos, o sea, esta cuña para una próxima actividad técnica que es precisamente la revisión 21 del Libro Naranja de Naciones Unidas, que está enfocado en el transporte de mercancías peligrosas. Pues yo creo que todos los que estamos en el mundo de los químicos sabemos a qué se refiere ese Libro Naranja, y pues tiene una nueva versión. Entonces, ¿cuáles han sido esos cambios y esos ajustes en esa nueva, digamos, edición del Libro Naranja de las recomendaciones en el transporte de mercancías peligrosas? Pues a nosotros nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram y en el canal de YouTube. Pues los que coordinamos todo este mundo técnico de la industria química somos Javier Mauricio Cardoso y quien les habla, pues, Ana María Ocampo. Entonces, vamos a dar paso a Javier
que nos va a hacer una breve introducción sobre quiénes van a participar ya en la charla de nanotecnología y arrancamos Nano en Acción. Gracias, Ana. Vamos a presentar entonces a los facilitadores del día de hoy. Ana María Ocampo Gómez, quien es nuestra directora de Responsabilidad Integral Colombia, es ingeniera química de la Universidad del Valle, magíster en Ingeniería Química de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, Estados Unidos, PhD en Ingeniería Ambiental de la Universidad del Estado de Washington. Su tema principal de investigación es la remediación de suelos y aguas subterráneas, con énfasis en procesos de oxidación química. Ha trabajado durante más de 12 años en proyectos de remediación con diversas empresas como General Electric. Lideró como asesora y coordinadora técnica el proceso de adhesión de Colombia a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, en el tema de gestión de sustancias químicas. Asimismo, lideró la mesa técnica para la formulación de la regulación de sitios contaminados en Colombia desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es catedrática y profesora universitaria sobre temas de gestión, residuos peligrosos, remediación de suelos y de ecodiseño. También nos acompaña Fernando Pastrana, quien es médico con maestría en ciencias biomédicas, doctor en ingeniería de la Universidad de los Andes y tiene un posgrado en farmacovigilancia de la Universidad del Rosario. Johan Osma, quien ingresó como profesor de planta a la Universidad de los Andes en agosto del 2010. Desde entonces dirige la línea de investigación de biomicrosistemas dentro del Centro de Microelectrónica de la Universidad, uno de los grupos de investigación del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Este ingeniero electrónico con maestría en Ingeniería Electrónica de Computadores y maestría y doctorado en Ingeniería Química, Ambiental y de Procesos, es uno de los encargados de guiar a los estudiantes dentro de las áreas investigativas dedicadas al diseño y desarrollo de dispositivos y sistemas a escala micro y nanométricas. Pero más específicamente, Osman es quien lidera un grupo multidisciplinar de aproximadamente 20 estudiantes que dentro de la línea de biomicrosistemas trabajan en el desarrollo de biosensores y microsistemas para crear proyectos de monitoreo ambiental, detección de sustancias peligrosas, defensa y aplicaciones agroespeciales. Y también nos acompaña Nilson Ahumada, Nilson quien es gerente de Multinsa y también hablará acerca de los desarrollos en productos desinfectantes con nanocomponentes. Entonces, bienvenidos a los cuatro y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias Javier. Entonces, pues vamos a entrar en materia. Digamos que el primer enfoque es por qué estamos hablando de nanomateriales en este momento y cuál es la incidencia en Colombia en relación con este tema, aun cuando la nanotecnología, y Johan me corrige, pues lleva más de casi 30 años en el mundo, ¿no? Y pues mucho más cuando uno lee el libro que Johan publicó, pues que hace todo el recuento de la historia de nanotecnología, pero digamos que se ha movido en una esfera de más de 3 décadas. Entonces, el tema entró como en la agenda de, sobre todo, de las entidades del gobierno por el ingreso precisamente, por el proceso de ingreso de Colombia a la OCDE. Todos saben pues que la OCDE, o han escuchado, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es un foro que en este momento ya reúne 37 democracias, porque Colombia ya hace parte desde hace 2 días como país miembro, que trabajan conjuntamente para hacer frente a desafíos económicos, sociales y de gobernanza relacionados con la globalización, así como aprovechar, digamos, toda esa plataforma de potencial técnico que tienen estos países asociados. Aquí en este mapa simplemente vemos cuáles son esos países miembros. La gran mayoría pues están en la Unión Europea y veíamos en azul, digamos más claro, cuáles son los candidatos que estaban centrados pues en América Latina, Costa Rica y Colombia. Ya Colombia se pasaría a un color azul oscuro porque ya hace parte pues de esos países miembros y se sumaría con otros 2 países que ya son miembros de la OECD, como es México, que está hace más de 22 años, y Chile, que es país miembro desde el año 2010. Hay otros aliados estratégicos, como por ejemplo en Sudamérica, Brasil. Brasil participa en casi todos los comités técnicos de la OCDE, sobre todo lo vimos en los grupos de trabajo del Comité de Químicos de la OECD y particularmente ha trabajado en el Comité de Nanotecnología de la OCDE.
y creo que, digamos, aunque ya ellos formularon su propuesta de que quieren ingresar a ser país miembro, pues por ahora digamos, la ruta para ingresar a otros países está en stand-by, pero pues ya hay, digamos, la solicitud y el interés de 3 países en Sudamérica, que es Perú, Brasil y Argentina. Haciendo un recuento, porque digamos que más allá de todo este tema de la pandemia COVID-19, para mí en particular, pues fue una gran noticia porque fui parte de ese proceso como muchas otras personas, entre ellos pues también está Johan y Fernando que cooperaron con el Ministerio de Ambiente en algunos temas. Pues fue un camino que se inició desde el año 2013 y que pues finalmente vio su resultado hace 2 días como la aceptación a país miembro. Pero básicamente lo que ese camino implicó fue que Colombia debía completar una evaluación en 23 diferentes temas o comités que ellos llaman, hacer una hoja de ruta para el ingreso en esos diferentes temas, pasar un examen de rigor en cada uno de esos temas. Era evaluado por los comités en la OECD que dirigían esos temas, y después se emitió un concepto para cada comité desde el secretariado de la OECD, y como son 23 comités que ahora pues revisamos qué son, ese concepto fue emitido del 2016 al 2018, y precisamente el capítulo de sustancias químicas que enlaza los nanomateriales manufacturados fue aprobado en febrero del 2017. La decisión final por parte del Consejo, ya para decir Colombia cumplió con todo, se dio en el año del 2018, y ya Colombia entró a un proceso interno que precisamente era cómo podía tener la aprobación en el Congreso de la República por ser un convenio internacional de adhesión pues a esta organización. Hay un tema importante y es ¿qué beneficia al país ser miembro de la OECD? Pues básicamente incidir en agenda global, tener acceso a una valiosa fuente de datos estadísticos, económicos y sociales, tener acceso a un centro de pensamiento privilegiado con expertos de primer nivel, la oportunidad para funcionarios y técnicos no solamente de gobierno, sino de la academia, porque durante ese proceso hicimos enlace con diferentes centros académicos como la Universidad de los Andes, que Johan nos acompaña el día de hoy, de aprender de experiencias de otros países y demostrar el trabajo de Colombia en diferentes frentes, por ejemplo. Es un sello de garantía a través de políticas serias y transparentes, permite imponer y exigir altos estándares sociales y ambientales a inversionistas nacionales y extranjeros, evaluarnos continuamente y compararnos pues con los mejores y compartir experiencias exitosas. Entonces aquí vemos que el país lideró 23 frentes en temas tan diversos como agricultura, estadística, asuntos fiscales, educación, pesca, inversión, y particularmente había un comité ahí exaltado en rojo que lo tengo, que es el Comité de Químicos. Entonces, una vez se aprobó el proyecto de ley de ingreso de Colombia a la OECD, pues Colombia depositó, ya después de que se revisó toda la constitucionalidad, los documentos ante el secretariado de la OECD, y pues a partir del 28 de abril de 2020 somos el país número 33 que conforma esta organización. Entonces, para entrar ya en nanomateria, pues el Comité de Químicos de la OCDE evalúa precisamente esos riesgos a la salud y al ambiente por el uso de sustancias químicas, incluyendo pues los nanomateriales manufacturados en todas las etapas del ciclo de vida. ¿Qué beneficios trae tener una buena gestión o enmarcar, digamos, esa adecuada gestión para reducir esos riesgos asociados a salud y ambiente? Pues tiene, digamos, que permitiría el uso más eficiente y sostenible de recursos naturales renovables y no renovables, una reducción de barreras técnicas al comercio, porque pues ya estaríamos cumpliendo con estándares internacionales, como por ejemplo el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos que mencionaba Mario, participación en mercados internacionales, generación de nuevos marcos normativos precisamente para gestionar impactos adversos a la salud y al ambiente, que ahora pues ahí entraría de cómo Colombia va a poder gestionar esos impactos por el uso de nanomateriales que hacen parte de los químicos de uso industrial,
promoción de tecnologías más limpias para avanzar en estrategias de crecimiento verde y el fortalecimiento de sistemas de información para toma de decisiones como país. Entre esos instrumentos que Colombia debía, por los que debía ser evaluados para ser aprobado en ese comité de químicos, pues digamos que los temas incluían ensayos con sustancias químicas, y ahí está lo que Mario mencionaba, que es aceptación mutua de datos y principios de buenas prácticas de laboratorio cuando uno hace registro de ingreso de sus sustancias químicas en diversos mercados. Principios generales para la gestión de sustancias químicas que están condensados como en todo ese conjunto de evaluación del riesgo asociado al uso de esas sustancias químicas para poder, digamos, comercializarla y anticipar esos efectos a la salud y al ambiente. Están los temas de investigación y reducción de riesgos asociados pues a esas sustancias químicas, todo el tema que condensa accidentes químicos en esa normativa pues de accidentes mayores, las sustancias químicas prohibidas o severamente restringidas, entonces cómo hay intercambio de información relacionada con esos químicos para conocer precisamente cuáles podrían ser esos retos por reducción de efectos a salud y ambiente, los temas pues muy importantes sobre todo para la industria y para la academia, ¿no? Asociados con la confidencialidad y derechos de propiedad, entonces cuáles son datos no confidenciales y cuáles entrarían a ser datos pues que son confidenciales y que deben tener unos protocolos de reserva. Y aquí, digamos que también entraban temas de químicos específicos como medidas para reducción de emisiones antropogénicas de mercurio al ambiente, la determinación de la biodegradabilidad de agentes aniónicos tensoactivos y que pues ya es un tema que está regulado en el país y que ONUDI también fue un ente que activo en ese proceso de la biodegradabilidad de detergentes y ha trabajado en el tema. Medidas para la protección del ambiente mediante el control de los PCBs, la reducción del riesgo por el plomo y en actividades específicas, pues aquí es donde entra un reto para el país en la evaluación de los nanomateriales manufacturados. Específicamente, el país debe y está comprometido a trabajar en promover la cooperación internacional sobre los aspectos relativos a la inocuidad de los nanomateriales manufacturados en relación con la salud humana y el ambiente y participar en el desarrollo pues, de métodos de ensayo rigurosos para asegurar su inocuidad. Digamos que como no siendo un tema nuevo, pues Colombia todavía no tenía un esquema de gestión para todo el esquema de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas de uso industrial, está comprometido a implementar ese esquema en el país y de una u otra manera, pues eso daría o serviría como un catalizador para empezar a hablar de la regulación en el tema de nanomateriales, porque en este momento pues los nanomateriales en el mundo, nanomateriales manufacturados, están incluidos dentro del grupo de sustancias químicas de uso industrial. Entonces, para ya entrar en materia y saber o dar un recuento de qué son los nanomateriales, pues le damos paso a Fernando para hablar de qué es nano y qué es la nanotecnología. Gracias, Ana. Entonces, permíteme, comparto pantalla. Y ya han de estar viendo la pantalla, supongo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok, listo. Entonces, muchas gracias por ese recuento sobre el trabajo que se hizo para poder ingresar, al menos desde el punto de vista de químicos, a la OSD. Que bueno, esperemos que con todos estos cambios nos traiga muy buenos resultados hacia el futuro. Entonces, como vamos a estar hablando de qué aplicaciones podemos utilizar en Nano, quisimos en esta charla hacer un pequeño recuento. Es muy breve la introducción sobre los conceptos, algunos elementos básicos para entender de qué estamos hablando cuando son temas nano. Entonces, lo primero que todo, pues nano es un prefijo griego que hace referencia a enano, es lo que tiene. ¿Y eso qué quiere decir?
básicamente 1 metro por 10 a la menos 9. Esto estábamos hablando nosotros en escalas de estructuras muy básicas a nivel del DNA, por ejemplo. El DNA tiene un ancho entre sus dos templates de más o menos 2 nanómetros. Entonces estamos hablando de estructuras que forman parte de los elementos más básicos de la vida. Entonces en esta gráfica podemos ver que por alguna rango le estamos teniendo entre 1 y 100 nanómetros o 10 y 100 nanómetros. Virus, tenemos muchos tamaños, pero por ejemplo el virus del coronavirus actual tiene más o menos entre 120 y 140 nanómetros. Y hay virus como el picoronavirus, o el rinovirus, que son de 20, bueno, son mucho más pequeños estos virus. Entonces, para darnos una idea de qué significa eso de 10 a la menos 9 metros, o 1.000.000.000ª parte de 1 metro, entonces hagamos este pequeño viaje, así sencillo. Aquí tienen la ciudad de Bogotá, que estamos hablando en temas de kilómetros. Luego tenemos una escala de metros, donde aquí tienen a la Universidad de los Andes, en su edificio el ML. Luego podemos estar hablando de centímetros con uno de los vectores más grandes que tenemos, que es quizás considerado como uno de los animales que más matan personas a través de la transmisión de virus, como el dengue, esos son centímetros. Luego podemos ir viajando hacia ácaros, que están bacterias, que están en tamaño de micras, virus, que como les estaba diciendo, estamos en nanómetros. Estos son bacteriófagos, que son virus relativamente grandes. Y finalmente, pues estamos hablando de átomos. Dentro de ese rango de nanomateriales, entonces le queda a uno la pregunta de ¿qué es un nanomaterial? Entonces depende, hay diferentes definiciones. Por ejemplo, hay definiciones a nivel europeo, como en Suiza, donde la definición dice que nano llega hasta 350 nanómetros. Hay otras de comercio donde insisten en que deben de por lo menos el 50% del producto que se encuentra, de todo el producto, debe estar a nanoescala. El resto pues podría estar un poco más grande por temas de aglomeración. Pero en el tema de Colombia, nosotros, y con el tema de ISO, la definición para nosotros está relacionada en aquellos materiales desarrollados por ingeniería humana que alguna de sus dimensiones se encuentra en el rango de 1 a 100 nanómetros. Esa es la ISO que se encuentra acá, escrita. Y para tratar de entender eso, hay varias formas. Una que me gusta mucho es imaginarnos que nosotros estamos en aquellas pistas de autos que tienen más o menos unos 4 kilómetros de diámetro, completamente acá de circunferencia mejor. Imaginaros que estamos en las gradas y ahí en esas gradas trate de ver que hay una hormiga desde las gradas. Vea la hormiga. Cuando uno logra ver la hormiga, se imagina esa distancia, es como para la hormiga ver a una nanopartícula de 4 nanómetros, más o menos esa relación. Pues, o también tenemos una que es una casa con un frente de 10 metros, que es bastante grande para los estándares colombianos, tratar de encontrar un cabello, y lo mismo es encontrar un nanotube de carbono en un cabello. ¿Cómo vienen estos nanomateriales? Hay varios tipos. Uno, por ejemplo, puede verlos utilizando diferentes técnicas como microscopía electrónica. Estos son temas de TEM y SEM. Entonces, en esta imagen de TEM ven un material que es tubular, es decir, 2 de sus dimensiones se encuentran en nanoescala. Este es el grafeno, que se usa bastante y se le ha hecho bastante publicidad, hasta pinturas con grafeno tenemos hoy en el mercado. Y tiene solamente una de sus dimensiones a nanoescala, y este otro que son nanopartículas donde todas sus dimensiones se encuentran en nanoescala. Entonces, pueden ser muy simples como estos materiales que están, o podemos estar teniendo estructuras más complejas como esta, ya que estamos con moda de virus. Esta es una imagen de TEM, de cryo-TEM, en el cual ustedes pueden observar, este es un virus del chikungunya, y pueden observar cada una de las estructuras que tiene el virus y sus receptores de membrana. Y entonces, mucho más complejo.
O pueden ver el trabajo de los transistores que hoy nos permiten comunicarnos, donde podemos tener gaps de 8 nanómetros o incluso transistores. Hoy, hace poquito, la semana pasada, Intel sacó su nuevo transistor de 5 nanómetros. Entonces ahí vamos viendo que hay muchas estructuras en diferentes, de mucho más complejas o menos complejas, pero que hoy en día forman parte de nuestro actuar diario. Entonces hay muchos nanomateriales, hay nanomateriales tienen características diferentes y por ende esas formas de actuar o de interactuar con la materia los han hecho muy llamativos. Y pues, ¿qué hace y que eso sea llamativo y que traiga más interés? Esta imagen de la iniciativa de Estados Unidos para nanotecnología me gusta mucho porque refleja fácilmente una de las principales propiedades que vemos con los nanomateriales y que atraen mucho a las comerciantes, fabricantes, a la investigación y a los gobiernos, y es esto. Imagínense que ustedes tienen un cubo, yo suelo decir de agua aromática, que tiene 1 centímetro por 1 centímetro. Si uno suma todos los lados, quiere decir que su área es de 6 centímetros cuadrados. Pero si nosotros logramos coger ese cubito y fraccionarlo en cubos de 1 solo milímetro, ya la superficie de área, al sumar todos los lados que se encuentran en interacción con el ambiente, ya no son 6 centímetros, sino 60. Y cuando logramos que esos cubos ya no sean de 1 milímetro, sino que sean de 1 nanómetro, la superficie de área que va a estar en interacción con el ambiente o con todo lo que se encuentra alrededor, ya va a ser 10 millones de veces más que el anterior. La cantidad de material es la misma, pero la capacidad de interactuar con el ambiente es completamente, o el solvente, es completamente diferente. Se ha incrementado significativamente. Esto es especialmente más importante para aquellos materiales que son, pues no son solubles en el solvente que se están buscando. Entonces ahí uno puede ver una mayor interacción. Hay otros fenómenos, hay muchos más que se presentan a nanoescala con los nanomateriales y que los vuelven atractivos en otros campos, pero también hay fenómenos ópticos únicos, cosas que ya se sabían desde hace mucho tiempo. Está esta copa que tiene más de 2500 años y tiene la peculiaridad que está hecha con nanopartículas de oro y nanopartículas de plata. Entonces, por un lado, cuando tú generas luz desde el interior, las nanopartículas de oro hacen ver la copa de color rojo, y cuando la iluminas desde el exterior, pues se ve el color verde grisáceo que tiene que se da gracias al efecto de las nanopartículas de plata. Todo esto es muy positivo, muy cierto, que hay un montón de ventajas. Quizás en este momento muchos de ustedes están utilizando nanomateriales en diferentes productos, como por ejemplo detergentes, bloqueadores solares, cremas, pero al lado de esto siempre hay que considerar algo, y es la precaución, el principio de precaución. Y es básicamente que así como tienen capacidades de ser muy beneficiosos para nosotros, hay situaciones en las cuales nos obligan a tener mayor precaución. Y acá les traigo un ejemplo. Este fue un estudio que se hizo en el 2009 de 7 trabajadoras en una empresa china, donde fabricaban como absorbentes para líquidos que estaban con nanopartículas de poliacrilato. Estas nanopartículas de poliacrilato eran de 35 nanómetros. Aquí las pueden ver en la imagen. Y estas personas trabajaron con estas nanopartículas por un periodo de 5 a 13 meses, sin los adecuados elementos de protección. Y lo que observamos es que 2 de ellas murieron y varias presentaron dificultad respiratoria severa. Esta dificultad respiratoria severa se ve específicamente en los infiltrados que se les tomaron en las placas, donde hay una gran cantidad de células de defensa, como se puede ver en las imágenes de abajo. Otros ejemplos de esta toxicidad, pero estos son en animales. Hay ejemplos de generación de mesotelioma por nanotubos de carbono,
El uso de sílica puede generar agregación plaquetaria, en algunos estudios se demostró, problemas hepáticos, el cobre, que normalmente es inocuo para nosotros, que no nos hace daño, si uno maneja, manipula, incluso si lo muerde no hay mayor problema. Tamaños de 5 nanómetros nos dieron resultados de toxicidad como falla renal, y problemas a nivel de hipocampo, en algunos estudios también, que pueden producir Alzheimer con el dióxido de titanio. Entonces, ahí es muy importante que entre todos los actores que están utilizando nanomateriales o piensan incluirlo, se consideren las barreras de protección adecuadas, bien sea porque el material, como por ejemplo cobalto, cadmio, son altamente tóxicos. Entonces a nivel nano, pues uno esperaría que al tener mayor superficie de área sean mucho más tóxicos, entonces tener precauciones con esto. Si se encuentran en un ambiente de investigación o de un laboratorio, pues tener elementos, barreras ingenieriles como estas, o sistemas de ventilación adecuados para extraer esos materiales y que no tengan problemas. Finalmente, en este tema, pues ahí recordarles que, como se decía el año pasado, el problema de nanoseguridad no es un problema pequeño, hay que analizarlo siempre. Y como un dato ahí adicional, desde la Universidad de los Andes, en la página de Nanoriesgo, nosotros tenemos, para que evalúen el riesgo de sus nanomateriales, esta página está en español también y en inglés, donde ustedes colocan las características de los nanomateriales y ella le dice más o menos cuál es el riesgo que tienen con estos nanomateriales basados en el peligro y la probabilidad de exposición de esos nanomateriales. Eso era todo. Creo que le damos paso a los demás. Muchas gracias. Gracias, Fer. Entonces, vamos a continuar en este tránsito precisamente de los nanomateriales. Aquí lo que estamos viendo que Fernando comentaba, perdón, un segundo. Lo que Fercho comentaba es que pues no solamente los nanomateriales que hacen parte del mundo de las sustancias químicas de uso industrial, sino que hay que tener, digamos, un conocimiento de los datos, de la información, de todas las sustancias que se usan en cualquier escenario. Y pues ahora digamos que hay un boom y una proliferación de compuestos, de sustancias, de productos químicos que están siendo utilizados para, por ejemplo, procesos de desinfección. Entonces, digamos que volviendo a la base, pues realmente el contexto de evaluación de las sustancias químicas, incluidos los nanomateriales manufacturados, es un esquema de gestión del riesgo, ¿no? Entonces tenemos que identificar, hacer una valoración del riesgo y el tratamiento del riesgo. Entonces, para eso es muy importante la identificación de las fuentes del riesgo, análisis de riesgo, como pues mencionaba de una u otra manera Fernando en su presentación, evaluación del riesgo y cómo debería ser ese tratamiento del riesgo asociado al uso para poder tener los menos efectos nocivos en salud y en ambiente. Entonces, precisamente volviendo al trabajo de la OCDE, como digamos que es importante evaluar el riesgo asociado al uso de las sustancias químicas en cualquier contexto o escenario. Si nos enfocamos en el mundo de los nanomateriales manufacturados, pues realmente hay muy poca información sobre todos los nanomateriales manufacturados para hacer precisamente esa evaluación del riesgo asociada a las diferentes escalas de uso de los mismos. Entonces, la OCDE, por ejemplo, en un trabajo que realizó con la mayoría de países de la Unión Europea y Estados Unidos, derivó un trabajo de precisamente reunir información sobre metodologías de evaluación de riesgo de exposición y análisis de riesgo sobre 11 nanomateriales manufacturados como el óxido de cerio, nanoarcilla, los nanotubos de carbono de paredes múltiples o simple, por ejemplo, nanopartículas de plata, dióxido de titanio, óxido de zinc, entre otros. Entonces condensó la información que pues les vamos a colocar con las memorias algunos de los resultados sobre estos 11 nanomateriales manufacturados. Y en ese momento, cuando empezaba, digamos, el tema dentro de la agenda del gobierno nacional del país,
cuál era la historia, que pues ahora Johan nos va a decir cuál ha sido el contexto en Colombia, pero entonces, ¿qué información había al respecto sobre precisamente la nanoseguridad? ¿Cuál es el estado del arte en Colombia y en Latinoamérica? Entonces, en el año 2016, pues precisamente uno de los actores que participó fue Fernando, y trabajamos con la Universidad de los Andes, la OCDE, el gobierno suizo y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en un taller técnico para América Latina y la región del Caribe en nanotecnología y nanomateriales manufacturados, con el apoyo de 2 docentes de la Universidad de los Andes, Felipe Muñoz, que pues ya no trabaja en la Universidad de los Andes, pero en ese momento era profesor del Departamento de Ingeniería Química, y la profesora Alba Ávila, que trabaja pues en la Universidad de los Andes. Entonces, en ese evento participaron México, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Panamá, San Vicente y las Granadinas y Colombia. Entonces fue liderado por Colombia y se desarrolló en la Universidad de los Andes. De esto salió un libro que también, o un documento que les vamos a compartir en las memorias sobre nanotecnología y nanomateriales manufacturados en América Latina y el Caribe, aspectos de seguridad. Y precisamente, digamos, el diagnóstico arrojó unos datos importantes que hacían parte del estado del arte que Colombia debía identificar para empezar a trabajar en esa gestión del riesgo asociado al uso de los nanomateriales manufacturados que están ingresando y que se utilizan también en el país. Entonces, que no se cuenta con estrategias o sistemas que permitan la efectiva consulta de iniciativas, capacidades y actores en los diferentes países de esa región del Caribe, que los trabajadores y consumidores no reconocen la presencia de nanomateriales o nanocompuestos en sus puestos de trabajo o productos comercialmente disponibles, como lo mencionaba Fernando. No se cuenta con mecanismos efectivos de comunicación de esos potenciales beneficios del uso de nanotecnologías para el público. La brecha en temas asociados con nanoseguridad en América Latina y el Caribe es inmensa. No se cuenta con mecanismos que permitan esa generación de sinergias entre el gobierno, las empresas y las instituciones académicas para trabajar en temas relacionados con nanoseguridad. Tampoco se cuenta con mecanismos que permitan realizar una adecuada gestión de nanodesechos, que es muy importante, que promuevan la protección de los trabajadores, consumidores y de otros actores. Que no se cuenta con políticas relacionadas con la gestión de nanomateriales y nanocompuestos a través del ciclo de vida, y en eso debe trabajar el país, porque ya ser miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, es parte de los compromisos que adquirió el país. Son muy pocos los instrumentos regulatorios o reglamentarios desarrollados en la región, lo que mencionaba, por ejemplo, Fer, que se ha trabajado desde ICONTEC en el Comité pues, de Nanotecnología, que hay unas normas asociadas que también las podemos hacer el recuento en las memorias que les vamos a dejar de este webinar, y que la región cuenta con varios institutos de normalización nacionales de carácter público o privado en este tema. Pero entonces, ya entrando en materia, ¿cuáles deberían ser las prioridades, por ejemplo, en Colombia sobre este tema para empezar a trabajar en el nanoriesgo y en la gestión de ese riesgo asociado al uso? Entonces, una implementación de la regulación asociada con la identificación, estandarización regional, vigilancia y control de estos nanomateriales. Deberíamos, y que pues Johan nos va a contar un poco de lo que trabajó en ese tema, ese registro de nanomateriales, no solamente en productos, sino también en materia prima, contar con un inventario de nanomateriales y nanocompuestos comercialmente disponibles, implementar programas de educación al consumidor donde se brinden las bases de un consumo responsable de estos materiales, trabajar en documentos relacionados con la reducción del impacto por el uso de los nanomateriales, porque así como la nanotecnología tiene unos excelentes beneficios, yo por ejemplo la he trabajado desde el punto de vista de nanoremediación, pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando de sustancias químicas y que es muy importante, digamos, establecer y conocer esos posibles impactos por ese uso y cómo podemos tomar medidas asociadas.
Entonces es muy importante ese levantamiento de información relacionada con la industria acerca de buenas prácticas y manejo de nanomateriales. Y esta que es muy importante, que es implementar programas de promoción en nanoseguridad asociados a los programas de ciencias básicas y aplicadas en los estudios de educación técnica y universitaria, y tener presente, por ejemplo, guías de salud ocupacional, como lo mencionaba Fernando, para nanomateriales. Entonces, ahí es donde surgió una idea en la que han trabajado, en la que hemos trabajado Fernando, Johan, los profesores que mencionaba anteriormente, Felipe Muñoz, Alba Ávila y Ana María Ocampo y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, en una guía precisamente para promover esa gestión de los nanomateriales manufacturados entre los diferentes actores a nivel nacional que están involucrados en su generación, producción, comercialización, disposición, despertando pues el interés sobre los posibles impactos negativos a la salud y al ambiente por el uso no adecuado de estas sustancias, pues que también son maravillosas y que tienen un impacto positivo en el desarrollo tecnológico e industrial en el mundo. Entonces, lo que pensamos con esa guía que vamos a seguir trabajando es precisamente dar un recuento, como lo mencionaba ahora Fernando en su presentación, de qué son los nanomateriales y la nanotecnología, esos nanomateriales y su entorno. Entonces, cuál es el ciclo de vida, digamos, del uso del tránsito de estos nanomateriales y las actividades con nanomateriales en Colombia, porque es muy importante tener en cuenta pues que se requiere una información base para el registro y comercialización de esas sustancias químicas. El tema que mencionaba Fernando de exposición por el tema de, ya digamos, en manufactura, cuando está uno usando estos compuestos, entonces tener en cuenta, digamos, esos riesgos y esos factores de exposición. Importante el tema del manejo de desechos por tener presentes estos compuestos en diferentes productos y la protección al consumidor porque pues hay diferentes productos que utilizamos en el día a día, como lo mencionaba Fernando, de productos bloqueadores solares y otros, por ejemplo, productos cosméticos, entre otros que tienen nanocomponentes. Entonces, para seguir con el tema, ya entrando en materia, digamos, de estos nanocompuestos y su rol en el tema de desinfectantes, le damos el paso a Johan Osman. Gracias. Buenos días. Quiero agradecerle a todos los presentes y a Ana por esa excelente introducción. Ana, de pronto si me ayudas con esa última diapositiva que dejaste, porque es supremamente útil. Espérate un momento, la coloco. Mientras tanto, pues voy dándoles un poquito de recuento. En Colombia, espérate. En Colombia... ¿Está cierto? Esa, perfecto. Esa es exactamente la que necesitamos. En Colombia se ha venido haciendo un trabajo muy juicioso desde el año 2017 en cuanto a un censo de la información publicada, es decir, información pública de empresas que hagan una transformación productiva en temas de nanotecnología. ¿A qué me refiero con una transformación? Es decir, dentro de este censo se excluyen aquellos productos que simplemente son importados y comercializados o simplemente sufren un tránsito de importación-exportación a través de Colombia, sino solamente están incluidos aquellos que sufren algún tipo de transformación o son utilizados en el proceso productivo. De eso tenemos que el 100% de esos productos compuestos en Colombia, el 100%, como digo, corresponde al sector de manufactura. Y dentro de ese 100%, más o menos la mitad de ellos son productos finales que contienen productos nanotecnológicos. No existe en nuestros registros equipos o herramientas para visualizar, examinar o caracterizar estos nanocompuestos como parte, digamos, de ese tipo de productos de la nanoindustria. También ese tipo de productos se encuentran dentro de la nanoindustria. Sabemos que el 22% aproximadamente son productos en el área de investigación y desarrollo. Tan solo el 11% son materiales per se nanoescalados y el otro 11% son materiales intermedios, nanométricos pero intermedios. Es decir,
que hacen parte de un producto final, pero como tal el producto nanotecnológico no es el producto de venta. Esto es importante entenderlo, dado el mismo ciclo de vida de los nanomateriales manufacturados. ¿Y esto qué quiere decir? Y es que, como bien lo decía Fernando, bien lo decía Ana, por un lado, voy a retomar unas palabras de Fernando, una de las características de los nanomateriales es que tienen un gran área superficial con respecto a su volumen. Es decir, perdón, Johan, te interrumpo sí. Un momentico, es que nos dicen que se oye muy lejos. ¿Tú podrías acercarte un poco más Claro que sí, que no te están escuchando? Pensaría que sí, no sé si Daniel, que está también desde afuera, nos pueda decir si se escucha mejor. Dale, Joan, si quieres sigue. Hola, Daniel, ¿ahí me escuchas mejor? Listo, sí, mejor. Vale, perfecto. Entonces, les decía que, recordando una de las diapositivas que puso Fernando, en donde nos mostraba cómo un cubo se podía ir rompiendo en pequeños cubos, y aunque teníamos la misma cantidad de material, teníamos cada vez más caras disponibles. Es decir, si tomáramos ese cubo de azúcar, por así decirlo, lo rompiésemos en muchos pequeños cubos, antes en el primer cubo teníamos 6 caras, y si lo rompemos en 4 cubos, pues ya vamos a tener un número superior de caras, porque las caras internas antes estaban protegidas, están cubiertas. Y si lo seguimos rompiendo hasta la escala nano, lo que vamos a observar es que los nanomateriales tienen una superficie muy grande con respecto a su volumen, y eso quiere decir también que tienen una gran superficie con respecto a su masa. Esto suponiendo que de pronto la densidad es una constante en este caso, y pues es un solo material, o es un conjunto de materiales, pero tiene una densidad constante, pues la relación de masa y volumen se hace evidente. En otras palabras, estos materiales con muy poca masa, o sea, con una cantidad muy pequeña, tienen una superficie activa supremamente alta, y esa superficie activa hace que reaccionen muy bien, porque es esa superficie precisamente la que es reactiva, es decir, que puede reaccionar con su entorno. Ahora, ¿cuál es su entorno? El entorno es muy importante tenerlo en cuenta, porque este ciclo de vida de nanomateriales que está en este momento proyectado nos muestra que hay reactividad durante el procesamiento del material, durante la distribución del material, durante su disposición, uso, obviamente, disposición final, pero también en caso de ser reciclado, pues durante ese ciclo de reciclado. Y nos va a importar mucho esa parte de disposición final, porque aunque el material pueda estar diseñado con un propósito, su disposición a veces no tiene una ruta tan clara y puede seguir reaccionando de maneras inesperadas. Es por eso que voy a entrar lentamente al área de desinfectantes y desinfección, que es importante que si existen compuestos nanométricos dentro de elementos de limpieza o desinfección, sea importante que esos elementos tengan una consideración no solamente durante el procesamiento del material, su almacenaje y distribución y su uso, sino también qué va a pasar, o qué posiblemente va a pasar en la ruta de disposición. ¿Listo? Y aquí entonces quiero poner algunos ejemplos de cosas que seguramente habrán escuchado, que son importantes que entendamos. Existe evidencia científica clara que muestra que hay nanopartículas, por ejemplo de plata o de cobre, que tienen efectos antibacteriales. Entonces, en ese orden de ideas, este tipo de nanocompuestos ofrecen unas alternativas y unas ventajas importantes a la hora de usarla en materiales antibacteriales, por supuesto, o sea, desinfectantes o algún otro tipo de compuestos que buscan eliminar bacterias. Sin embargo, para que estas nanopartículas sean antibacteriales deben cumplir unos tamaños, unos rangos de tamaño y unas formas predeterminadas que hacen que esa función sí sea válida. Es decir, no toda nanopartícula de plata es antibacterial. Y una de las dificultades de los nanomateriales es que sus características cambian de acuerdo no solo a su tamaño, sino a la forma en las que están hechos. Y dado que es una manufactura que normalmente no se hace por procesos físicos, sino por procesos químicos o físico-químicos, hay una gran incertidumbre y una gran variabilidad en la producción. Entonces, es importante, por un
un lado, que los sistemas de producción sean un poco más refinados para que uno tenga una cierta certeza sobre lo que se está produciendo y cómo está quedando. Y les recuerdo que por el tamaño eso significa que los puntos de control industrial son un poco más complejos. Pero por otro lado, hay que saber qué va a pasar con esa ruta de disposición final. Entonces, en el caso de los nanopartículas, por ejemplo, de plata, usualmente se han vuelto, digamos, una costumbre, también existe evidencia científica, no estoy diciendo que sean todos los casos, simplemente digo que existen casos en los que se ha podido observar que hay bioacumulación de estas nanopartículas de plata en individuos. Es decir, esas nanopartículas de plata se usan. Disculpa, Joan, sí. Nos siguen llegando preguntas. Claro que sí. Respondiente al sonido. ¿Tú nos puedes colaborar a ver si de pronto puede mejorar? No tengo forma de mejorarlo más en este momento. Ok. Listo. Prosigamos a ver si de pronto la conexión mejora. Sí, tal vez es problema de conexión. Voy a tratar de hablar más fuerte y más lento, a ver si de pronto, a pesar de los problemas de red, la cosa mejora. Listo, muchas gracias. Claro que sí. Como les decía, uno podría imaginarse un caso, y perdón, no lo voy a hacer en tema de detergentes o de limpiadores, lo voy a hacer en el caso de filtros de agua, por ejemplo, en donde uno quisiera eliminar componentes bacterianos del agua. Si esas nanopartículas de plata hacen parte de un filtro de agua, pero esas nanopartículas no están fijas de alguna forma a la superficie del filtro, el agua que se va filtrando y que uno se va a tomar, eventualmente va a tener nanopartículas de plata. Al principio el filtro funcionará muy bien y será antibacterial, pero a medida que va pasando agua a través de este filtro, se van perdiendo más y más nanopartículas que van a quedar en el agua de consumo. Y si esta acción se prolonga por mucho tiempo, la persona estará consumiendo nanopartículas de plata y que por su pequeño tamaño es muy probable que se bioacumulen en las células y puedan generar problemas de salud en el futuro. Con eso no estoy diciendo que sea bueno o sea malo la nanotecnología. Hay que conocer muy bien su ruta de vida, su ciclo de vida. Porque podemos estar tratando de ayudar a que sea antibacterial, digamos, ese filtro de agua para que el agua que se tome sea mejor, y resulta que estamos, por otro lado, afectando la salud humana con el consumo de estas nanopartículas. Esto mismo pasa con detergentes y desinfectantes. Es por eso que existen otras alternativas que no necesariamente incluyen tener nanopartículas sueltas, sino atadas de alguna forma, incorporadas, ¿listo? Con uniones muy fuertes, ojalá químicas, que eviten que se pierdan estos materiales. Si las uniones son supremamente eficientes, entonces las pérdidas de material van a ser menores, la ruta del ciclo de vida del material durante su uso va a ser mucho más clara, tanto en funcionalidad como en posibles efectos secundarios, y al momento de reciclar o disponer, uno puede tener más certeza de dónde quedaron esos nanocompuestos si son materiales particulares. Otras opciones son algunas que han trabajado, digamos, en este caso, una empresa que se llama Multinsa, que es un desinfectante que lo que hace es crear un andamio, una estructura tridimensional nanométrica que le permite adherirse mejor a las superficies. Al adherirse mejor a las superficies, pero no es un material nanoparticulado, es decir, no son partículas que se puedan escapar, sino es un andamiaje, es toda una estructura nanométrica. El efecto activo del desinfectante va a quedar retenido en la superficie por más tiempo. Es decir, va a ayudar a fijarlo como si fuera una especie de pegante, pero que de todas formas va a permitir un paso controlado y gradual del desinfectante con el medio al que se quiere desinfectar. Si eso ocurre, simplemente estamos maximizando
la efectividad de un desinfectante a lo largo del tiempo sobre una superficie que puede tener alto tráfico, es decir, que puede tener una mayor fricción. La mayoría de desinfectantes, como ustedes los usarán en casa, tienen bases alcohólicas, es decir, tienen alcohol, como el gel de manos o el mismo alcohol que ponemos o incluso los productos desinfectantes que se aspersan. El alcohol es altamente volátil. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque desinfecta, rápidamente desaparece de las superficies. Y para mantener una superficie que está en contacto continuo, desinfectada, se requeriría una aplicación permanente y con cierta regularidad. ¿Listo? Entonces, todos estos detalles pueden ser de alguna forma abordados a través de la nanotecnología. Y como les digo, no necesariamente la nanotecnología consiste únicamente en el uso de material particulado. Consiste en el uso de nanoestructuras que se controlan para poder tener efectos un poco más perecederos o de algún otro tipo de características que uno desee. Para el caso de los filtros de agua, volviendo al caso inicial, uno podría seguir utilizando estas nanopartículas de plata, por ejemplo, para su efecto antibacterial, haciendo que esas nanopartículas estén fijas por anclajes químicos o alguna forma que les permita estar pegadas y que se requiera muchísima energía para que se desprendan, con tal fin de que el ciclo de vida ocurra de una forma adecuada y el residuo nanométrico que quede va a estar incluido dentro del mismo filtro al final de su uso, de su vida útil, y podría ser considerado para una disposición o un reciclaje dependiendo del tipo de materiales que tenga y de las formas que se puedan volver a recuperar o reutilizar. En muchos casos es la reactivación de estos materiales lo que permite su reciclo y su reuso. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Bueno, si no hay más preguntas por este tema, yo creo que sería importante... La única pregunta que hay en este momento en eso es que te preguntan que cómo se llama el producto. Ah, ok. El producto es un producto de Multinsa, se llama RSE19. Multinsa es una empresa con sede en Barranca Bermeja. Y este producto ha sido probado como antibacterial. Están terminando las pruebas anti-COVID, anti-SARS, COVID-19, y ya está siendo distribuido para usos industriales y está en trámite ante INVIMA para otros usos. Quisiera abordar un tema y quisiera que Ana de pronto me acompañara en este tema y hiciera una breve descripción del tema de las cabinas, que es un tema, por supuesto, de gran importancia en el uso de desinfectantes. Y de pronto Ana me puede ayudar con la última información que ha ido saliendo sobre cuál es la regulación del uso de cabinas para que entendamos mejor cómo también se pueden aplicar desinfectantes y cuáles son las rutas más óptimas de uso y cuáles podrían ser rutas aptas y otras que, pues, por regulación debemos tener más precaución en su diseño. Pues Johan, realmente ahí prefiero no decir mucho porque, digamos, vamos solamente a mirar digamos, qué regulación hay en Colombia. Pues realmente ahorita en el contexto del COVID-19, lo único que existe fue una guía para la recomendación de no uso de sistemas de aspersión de productos desinfectantes para personas para la prevención de la transmisión de COVID-19. O sea, esa fue expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social hace una semana, ¿cierto, Javier? Y ayer salió la segunda versión de esa guía precisamente, o de esos lineamientos. Es más un concepto realmente donde el Ministerio de Salud y Protección Social indica pues que no es adecuado el uso para la aspersión sobre personas, porque una cosa es, digamos, los desinfectantes que están siendo utilizados en superficies no porosas
y otra cosa pues es el tema, digamos, y esta controversia sobre la efectividad y sobre todo los riesgos asociados a la aspersión en personas, ¿no? En seres humanos. Entonces, pues digamos que no existe como tal una normativa que diga yo prohíbo, ejecútese y cúmplese, pero sí está este documento y este protocolo o este concepto que expidió el Ministerio de Salud recomendando el no uso, pero siendo enfático que es sobre personas, ¿no? Aquí no están hablando sobre superficies. Exactamente. Quería hacer claridad sobre eso, porque es un tema que me han consultado mucho, y yo creo que a ustedes también, y es que los productos desinfectantes normalmente están diseñados para su uso sobre superficies y materiales que no son la piel del ser humano, y mucho menos órganos que pueden ser afectados como mucosidades, o sea, ojos, nariz, boca y orejas principalmente. ¿Listo? Eso no significa que no puedan haber desarrollos que van direccionados a la protección del ser humano y a la limpieza del ser humano, pero puede que no sean aquellos mismos productos, ¿listo? O pueden serlo, obviamente, dependiendo de la formulación que tengan, que son aplicados a superficies. Y una de las posibles grandes preocupaciones que hay, desde mi punto de vista, es el uso de soluciones con cloro, digamos, en aplicación directa para seres humanos. Eso no quiere decir que no se puedan pensar en maneras de hacerlo, pero hay que tener un poco de cuidado precisamente por ese mismo ciclo de vida de materiales, que no solamente hay que tener en cuenta cuál es su uso, sino qué pasa cuando su uso se termina. Y en el caso de la piel humana, pues, o de la piel de los mamíferos en general, eso va a entrar en contacto y pues va a ocurrir un ciclo de vida del material dentro del cuerpo humano o pues, en el cuerpo humano, que hay que también considerar. Entonces, en ese mismo orden de ideas, esos mismos conceptos deberían aplicarse, o esos mismos principios de precaución deben aplicarse cuando se vaya a implementar nanotecnologías en cualquier solución que pudiese estar en un contacto directo por aplicación al ser humano. Muchas gracias.